Ecos del alma. No te respetan por lo buena que eres, te respetan por la energía que emanas cuando ya no estás dispuesta a traicionarte. Hay una energía que no necesita hablar fuerte, ni justificarse, ni demostrar nada. Una energía que impone respeto desde el momento en que entra a una habitación, no por lo que hace, sino por lo que ya no está dispuesta a permitir. Esa energía no se logra siendo perfecta, ni más bonita, ni más exitosa. Se logra con un solo acto radical: dejar de abandonarte por miedo a incomodar. Vivimos en tiempos donde muchas mujeres han aprendido a mostrarse suaves para no ser vistas como amenaza, a decir sí para no parecer difíciles, a sonreír aunque algo duela, porque el mundo castiga a la mujer que se elige. La llama egoísta, fría, arrogante. Pero lo que en verdad molesta no es que una mujer se respete, lo que molesta es que esa mujer ya no esté disponible para sostener la comodidad ajena. Carl Jung decía que lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma. Y muchas mujeres, sin saberlo, han negado su energía más poderosa, la capacidad de ser límite, frontera, templo. Hay un truco psicológico que cambia todo, uno solo. Pero es tan profundo que cuando lo encarnas, el entorno cambia sin que tengas que mover un dedo. Es el momento en el que tu energía deja de suplicar aceptación y empieza a seleccionar lo que entra en tu campo. Ese truco se llama dejar de buscar aprobación, no de forma superficial, no como una idea motivacional. Dejar de buscar aprobación es una revolución silenciosa que ocurre cuando haces las paces con tu sombra. Cuando ya no necesitas que otro te diga que estás bien para sentirte válida. Cuando el centro de tu poder regresa a ti, y no es fácil, porque todo en esta cultura te empuja a creer que vales según cuánto agradas, cuánto sirves, cuánto das. Nos enseñaron que respetarse era ser dura, pero no. Respetarse es dejar de traicionarse, y esa es la diferencia entre una energía que suplica atención y una energía que impone respeto. Pero, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo se transforma una mujer que ha vivido complaciendo, explicando, ajustándose en una presencia emocional inolvidable? Para responder a eso, quiero contarte una historia. Porque a veces las palabras no alcanzan, pero las imágenes que deja una historia verdadera pueden encender algo que estaba dormido. Luciana tenía 34 años cuando sintió que algo dentro de ella se rompía. No fue después de una gran pelea, ni de un evento traumático. Fue en una tarde común, volviendo sola a su departamento, después de un almuerzo donde había vuelto a decir sí a algo que no quería. Una vez más, como tantas otras veces, llevaba años siendo esa mujer que todos consideraban buena, noble, dulce, agradable, su pareja, sus amigas, incluso su terapeuta. Pero por dentro, había algo que se marchitaba cada vez que se negaba a sí misma para mantener el equilibrio de los otros. Esa tarde, mientras abría la puerta de su casa, algo la detuvo. No fue un pensamiento, fue una sensación, un estremecimiento, como si su alma la estuviera llamando desde un lugar profundo. Y no supo por qué, pero dejó las llaves sobre la mesa, se quitó los zapatos y se sentó en el suelo, en silencio, y lloró. No por tristeza, sino por una revelación que no se puede explicar. No puedo seguir así. Aquel llanto no era nuevo, pero sí lo era su actitud. No trató de controlarlo, no trató de comprenderlo, solo lo dejó salir. Y ahí, en ese silencio cargado, su sombra se sentó a su lado. No la vio, pero la sintió. Esa parte suya que siempre había reprimido, la que decía lo que pensaba, la que ponía límites, la que no pedía permiso para existir. Esa mujer que vivía dentro de ella, pero que había callado por miedo a ser rechazada, y esa sombra, con voz firme y pausada, le dijo algo que nunca había querido oír: el respeto que no te das, nadie te lo va a dar. Luciana se quedó quieta, porque sabía que era verdad. Carl Jung escribió que lo que proyectamos afuera es aquello que no nos atrevemos a mirar dentro. Y Luciana, sin darse cuenta, había proyectado su necesidad de validación en cada relación de su vida, en cada mirada que buscaba aprobación, en cada gesto donde quería ser aceptada. Pero ahora algo había cambiado.
no porque alguien le dijera algo, sino porque su alma ya no soportaba el peso de fingirse menos para ser querida. Ese fue el inicio del cambio, no cuando gritó, no cuando confrontó, sino cuando se eligió a sí misma en silencio, cuando decidió no responder ese mensaje, cuando dejó de explicar por qué ya no quería ir, cuando escribió en su diario, «Esta vez me quedo conmigo». Eso es lo que muchas no saben, el respeto no empieza afuera. Comienza cuando haces de ti una prioridad sagrada, cuando entiendes que no estás aquí para agradar, sino para habitarte. Luciana empezó a cambiar sin decir nada. Su lenguaje corporal se volvió más claro, su mirada más centrada, su voz más pausada. Ya no reaccionaba, no porque estuviera bloqueada, sino porque ya no sentía necesidad de justificarse. Esa serenidad que llega cuando dejas de querer demostrar que eres suficiente. Y las personas a su alrededor lo sintieron. Algunos se alejaron, otros intentaron probar sus límites antiguos, pero ella ya no era la misma. Había algo en su campo que imponía respeto sin esfuerzo, porque el truco psicológico ya había sido activado, había dejado de traicionarse. ¿Y tú, cuántas veces has callado tu verdad para no parecer demasiado? ¿En cuántas situaciones tu cuerpo gritaba no, pero tu boca dijo sí? Si estas palabras están despertando algo en ti, quiero que me digas en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás iniciando este viaje. Porque este no es un video más, es una iniciación emocional, una llamada profunda a regresar a ti. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, suscríbete con gratitud, no por seguir un canal, sino por honrar el fuego que acabas de encender en ti misma. Escribe una afirmación poderosa en los comentarios, una que te recuerde quién eres cuando no te ajustas para ser amada. Mi energía impone sin miedo, dejo de justificar mi existencia, el respeto que merezco comienza en mí. Guarda esta afirmación como un sello sagrado, porque lo que viene será una alquimia aún más profunda, y tú ya estás dentro. Luciana empezó a ver el mundo con otros ojos, no porque las personas hubieran cambiado, sino porque ella ya no las miraba desde la carencia. Antes buscaba señales de amor donde solo había confusión, se aferraba a gestos tibios como si fueran promesas y justificaba ausencias con la esperanza de que alguien, algún día, viera su valor sin que ella tuviera que demostrarlo todo el tiempo. Pero ahora, algo en ella había despertado, una voz antigua, sabia, suave pero poderosa, que le susurraba desde adentro, no necesitas rogar por lo que ya eres. Era como si su cuerpo estuviera empezando a hablarle en otro idioma, uno que no pasaba por la mente, sino por la piel, por el pecho, por las entrañas. Su intuición se volvió más nítida, ya no eran simples incomodidades, eran señales claras. Sabía cuando alguien se acercaba desde la necesidad, cuando querían manipular su energía, cuando esperaban que bajara la cabeza para no parecer demasiado intensa. Y por primera vez no se acomodó, no suavizó su luz, no escondió sus límites. La verdadera transformación no se dio con una gran decisión, ni con un gesto heroico, se dio en las pequeñas renuncias que hizo a su antiguo yo, en el momento en que se negó a volver a explicarse. En esa tarde en que no respondió el mensaje de quien antes la desarmaba, en ese segundo exacto donde eligió quedarse en casa, en silencio escuchando su respiración, en lugar de volver a un lugar donde ya no se sentía vista, porque el respeto no es algo que se exige, es algo que se recuerda, y ella estaba recordando cómo era su energía antes de aprender a complacerse hasta desaparecer, recordando su fuego, su verdad, su presencia, recordando a la niña que fue, que jugaba sin miedo, que hablaba fuerte, que hacía preguntas incómodas, recordando a la adolescente que alguna vez creyó que debía volverse menos para ser querida, recordando a la mujer que lloró muchas noches sola, preguntándose por qué todo dolía tanto, sin saber que era su alma exigiendo despertar. Carl Jung hablaba de la integración de la sombra como el acto más radical de amor propio, porque no se trata de eliminar lo que nos duele, sino de volvernos hogar para todo aquello que una vez nos dio vergüenza. Luciana lo entendía ahora. Su rabia no era enemiga, era guía. Su incomodidad no era una señal de que algo estaba mal en ella, era la prueba de que su alma ya no quería vivir encogida.
Y fue entonces cuando apareció un recuerdo. Tenía 16 años, estaba en una fiesta, y un chico mayor la había mirado de una forma que la hizo sentir rara. Su cuerpo se tensó, pero no dijo nada. Sonrió, fingió, porque le habían enseñado a ser educada, amable, suave, a no incomodar, y esa noche se fue a casa con una sensación de suciedad emocional que no pudo poner en palabras durante años, hasta ahora, hasta este presente en el que su sombra le devolvía todas las veces que había dicho sí, cuando su alma gritaba no, y lloró. Lloró con el cuerpo entero, lloró por todas las veces que su voz fue interrumpida, su intuición ignorada, su energía usada. Lloró por la niña que no supo cómo protegerse. Lloró por la mujer que había sido cómplice de su propio abandono. Y en ese llanto no hubo víctima, hubo redención. Porque una mujer empieza a imponerse cuando se perdona por haberse traicionado. Cuando se abraza justo en el punto donde antes se juzgaba. Cuando deja de exigirse ser siempre fuerte. Y en su ternura encuentra un nuevo tipo de poder. El poder de no justificarse, el poder de no responder de inmediato, el poder de saber que no todo merece una explicación, que hay cosas que simplemente ya no se toleran, y que eso es suficiente. Luciana no volvió a ser la misma después de esa noche, no porque se convirtiera en otra, sino porque volvió a ella, y eso se nota en la forma en que camina, en la manera en que se sienta en silencio sin necesidad de llenar vacíos, en cómo responde sin necesidad de elevar la voz, en la calma que trae a los espacios donde antes se encogía. Su energía se volvió más nítida, más definida, como un campo invisible que marca territorio, sin agresión, sin imposición, pero con una claridad que incomoda a quien solo sabe acercarse desde el juego, desde la manipulación, desde la falta de honestidad. Y sí, muchas personas se alejaron. Algunas dijeron que había cambiado, que ahora era muy seria, muy directa, muy distante, pero lo que en verdad había pasado era que ya no era tan accesible emocionalmente para lo que no la nutría. Y eso, en un mundo adicto a la validación femenina, se percibe como amenaza. Pero Luciana ya no vivía para complacer, vivía para encarnar su verdad. La mujer que impone respeto no es la que grita, ni la que castiga, ni la que manipula, es la que ha hecho las paces con su sombra, y desde ahí camina en paz. La que puede decir no con amor, la que no responde a la provocación porque ya no necesita defenderse de nada, la que no busca ser elegida porque ya se eligió. Y esa mujer no se forma con técnicas, se forma con presencia. Por eso quiero preguntarte, ¿en qué parte de ti te sigues abandonando para no perder a alguien más? ¿Dónde sigues ajustando tu energía para encajar en vínculos que ya no te reflejan? Escríbelo si te nace, pero sobre todo siéntelo. Y dime desde qué ciudad estás sintiendo esto, porque hay algo poderoso en saber que no estás sola en este despertar, que hay otras mujeres respirando contigo esta verdad. Y si este mensaje abrió un espacio nuevo en ti, suscríbete con gratitud, no porque debas, sino porque algo en ti reconoció que este viaje ya comenzó, que lo que escuchas también eres tú. Escribe una afirmación emocional, una frase que te devuelva a tu centro cuando sientas que flaqueas. Ya no me abandono por nadie. Mi energía es mi frontera. No necesito ser entendida para ser respetada. Déjala aquí como un sello, como un ancla, como un acto de amor propio invisible pero poderoso. Y sigue caminando, porque lo que viene será aún más profundo. Tu energía está cambiando, y el mundo ya lo está sintiendo. En los días siguientes Luciana se volvió cada vez más consciente de su energía, no como una pose, no como una máscara nueva que se ponía para parecer más fuerte. Era algo más profundo, más orgánico. Una memoria ancestral despertando en sus gestos, en sus silencios, en su mirada. Había algo distinto en su forma de estar en el mundo, y no necesitaba que nadie lo notara, porque por dentro ya lo sabía. En el pasado, ella solía confundir presencia con atención. Pensaba que imponer respeto significaba que los demás la vieran, la admiraran, la reconocieran. Pero ahora entendía que el verdadero respeto no se origina afuera. Es un pacto invisible que se hace con una misma, un pacto que dice, no vuelvo a cruzar mis propios límites por amor.
Una tarde de lluvia, mientras caminaba por el parque, se detuvo frente a un espejo de agua que se formaba en la tierra mojada. Se agachó y miró su reflejo. Era el mismo rostro de siempre, pero algo había cambiado. Ya no se veía a sí misma con juicio, ya no buscaba errores, había ternura en sus ojos, una ternura que no era ingenua, sino sabia, una ternura que decía, he visto lo peor de mí, y aún así me abrazo. Y eso es más poderoso que cualquier técnica. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se repite como destino, y Luciana entendió que muchas de sus relaciones pasadas no habían sido casualidad, eran proyecciones de su propia herida no integrada. Cada vez que alguien la hacía sentir menos, cada vez que alguien la ignoraba, cada vez que alguien la manipulaba, era su sombra pidiendo ser vista, no desde la culpa, sino desde la lucidez. Porque hay algo brutal y bello en darte cuenta de que fuiste tú quien permitió ciertas cosas. Pero también hay una fuerza espiritual inmensa en no usar eso para castigarte, sino para transformarte. La mujer que empieza a ver su sombra ya no tiene miedo de sus heridas, porque sabe que ahí también habita su poder. Luciana recordó a su madre, una mujer fuerte pero rígida, amable pero sumisa, siempre dispuesta a ayudar pero agotada, siempre sonriendo pero callando demasiado. La veía de niña y pensaba que eso era ser mujer, estar disponible, ser comprensiva, cargar con el dolor ajeno como un deber sagrado, y durante años, sin saberlo, repitió el mismo patrón, hasta que se detuvo, hasta que decidió dejar de ser la versión de mujer que el mundo celebraba y empezó a buscar la versión que su alma necesitaba. La reina, la hechicera, la amante, la sabia, la mujer salvaje, arquetipos que no eran metas, sino mapas internos, formas de recordar quién había sido en otras vidas, en otras etapas, en sus ancestros, voces internas que empezaban a hablarle desde adentro, una por una, como si siempre hubieran estado ahí, esperando ser escuchadas. Un día, mientras se miraba al espejo, ya no se juzgó por sus ojeras ni por las marcas en su piel, se miró como si fuera una tierra sagrada, y comprendió. El respeto no empieza en el trato que recibes, sino en la forma en que habitas tu cuerpo, tu espacio, tus palabras, porque lo que una mujer no respeta en sí misma, el mundo tampoco lo hará. Luciana dejó de dar explicaciones. Ya no justificaba sus cambios de opinión, ya no pedía perdón por ser emocional, ni se forzaba a estar bien cuando algo la rompía por dentro. Se dio permiso de mostrarse sin defensas, pero con una fuerza que no necesitaba alardes. Una fuerza que nacía de saber que no dependía de nadie para sentirse completa. Ese día, en una reunión con personas que antes la intimidaban, algo en su energía cambió. No dijo nada extraordinario, no interrumpió, no discutió, solo escuchó, con la espalda recta y la mirada presente, y sin necesidad de levantar la voz. Los demás empezaron a ajustar su tono, a medir sus palabras, no por miedo, sino porque algo en ella había cambiado el clima emocional del espacio. Eso es presencia. Esa es la magia sutil de una mujer que ya no busca ser aceptada, sino que se acepta a sí misma con tanto amor que su sola presencia desarma las máscaras ajenas. Y no todo fue fácil, no todo fue limpio. A veces recaía, a veces dudaba, a veces todavía sentía esa necesidad antigua de agradar, de suavizarse, de ser menos para no incomodar. Pero ahora sabía ver esos impulsos con ternura, no con vergüenza. Y desde ahí elegía de nuevo, elegía su voz, elegía su centro, elegía su energía, y comprendió que el truco psicológico para imponer respeto no es externo, no es un gesto, ni una técnica, ni una estrategia. Es una vibración. Es la coherencia interna entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Es la alquimia invisible de una mujer que se ha dejado de traicionar. En ese punto ya no buscaba reconocimiento. Lo que buscaba era verdad. Una verdad tan profunda, tan íntima, tan integrada que no se podía fingir, ni manipular, ni negociar. Y fue ahí donde empezó a florecer la verdadera magia. No la magia de controlar lo externo, sino la de recuperar su soberanía. La magia de volver a ser ella misma, sin necesidad de pedir permiso. Y esa es la energía que impone respeto. Sin forzar,
sin rogar, sin demostrar, solo siendo. Y cuando una mujer aprende a simplemente ser, el mundo se reordena a su alrededor, porque ya no es ella quien gira alrededor de los demás, sino que sin quererlo empieza a convertirse en eje, en centro, en raíz. Y entonces el respeto no se exige, sucede, como un campo magnético, como una oración silenciosa, como un eco que resuena incluso cuando ella ya se ha ido. La mañana en que Luciana se encontró con Elías en la calle fue una de esas que parecen estar escritas con tinta invisible por el destino. Él venía caminando desde la otra esquina con su paso firme y su mirada calculada, ese andar de hombre que ha aprendido a moverse en el mundo como si todo le perteneciera. Durante años, ese tipo de energía la hacía encogerse por dentro. Era una mezcla de deseo y miedo, de atracción y duda, porque él, como tantos otros, representaba esa imagen inconsciente de lo masculino que ella todavía no había terminado de comprender, el protector que también hería, el fuerte que también huía, el que amaba sin quedarse. Y sin embargo, en ese encuentro casual, algo fue distinto. Ella no se sintió pequeña, no porque quisiera ganarle, ni porque quisiera mostrarse superior, simplemente ya no estaba esperando ser elegida, ya no buscaba ser deseada como una forma de validación. Su energía no pedía, su cuerpo no temblaba, su mirada no bajaba. Luciana estaba ahí, completa en su eje. No había odio ni revancha, solo una paz profunda que nacía del cuerpo, como si cada célula supiera que no necesitaba nada que no viniera desde la verdad. Él intentó decirle algo banal, un comentario sobre el clima, sobre lo casual del encuentro, pero en su voz había una grieta, un temblor, como si él mismo sintiera que esa mujer frente a él ya no era la misma, como si supiera, aunque no pudiera nombrarlo, que algo en su energía lo reubicaba, lo desarmaba, lo devolvía a su propio inconsciente. Porque cuando una mujer deja de buscar amor desde la herida, los hombres que una vez fueron espejos de su sombra se sienten confundidos. Y eso no es maldad, es revelación, porque cada relación, cada vínculo, es una danza entre dos inconscientes. Y cuando el tuyo despierta, el del otro también se sacude. Y a veces no saben qué hacer con eso, porque ya no pueden manipular, ya no pueden esconderse, ya no pueden proyectar su vacío en ti sin que tú lo veas. Luciana le sonrió, pero no se quedó, no desde el desprecio, sino desde la libertad. Ese fue el momento en que entendió el verdadero significado de la reina. No la reina como la mujer altiva que domina, sino como la mujer que se pertenece, la mujer que puede decir sí o no sin miedo a perder algo, porque sabe que lo esencial no se pierde cuando estás contigo. Porque sabe que quien no puede amarla en su soberanía no merece entrar en su templo, y el templo ya no estaba abierto a cualquiera. Ese día volvió a casa con una sensación nueva en el pecho. No era orgullo, era algo más suave, más sagrado. Era como si el alma hubiera cerrado un ciclo, como si una herida muy antigua se hubiera suturado en silencio. Porque ese encuentro no había sido solo con Elías, había sido con su propio pasado, con esa Luciana de años atrás que todavía lloraba esperando ser elegida, que todavía callaba para no incomodar, que todavía se achicaba para caber en los brazos de alguien que no podía sostenerla. Y esa Luciana finalmente había sido abrazada, ya no como una versión débil a la que debía superar, sino como una parte amada de su camino. El respeto, entendió, no se impone desde afuera, no es una pose de fuerza ni un disfraz de dureza. El respeto nace cuando una mujer deja de avergonzarse de su sensibilidad, cuando honra sus emociones como brújula sagrada, cuando se sostiene a sí misma sin abandonarse cada vez que ama. Carl Jung hablaba de la integración del ánima y el ánimus, el femenino y el masculino internos. Y en ese equilibrio, Luciana comenzaba a encontrar algo más valioso que el poder, encontraba paz, porque su parte masculina ya no la empujaba a producir sin parar, ni a rendir cuentas, ni a desconectarse de lo que sentía. Ahora su parte masculina se había convertido en protector interno, en testigo de su danza, en estructura al servicio de su alma, y su parte femenina, liberada, empezaba a danzar con más libertad, a sentir sin miedo,
a crear sin permiso, a brillar sin necesidad de aprobación. Una noche, mientras preparaba té con manzanilla y miraba por la ventana el cielo encapotado, sintió que por primera vez en mucho tiempo no necesitaba estar con nadie para sentirse amada. No por soberbia, no por resignación, sino porque estaba con ella, y su compañía era cálida, era segura, era suficiente. Y ahí, en esa sencillez, estaba el truco psicológico más profundo. El respeto nace del vínculo que tienes contigo misma. No puedes pedirle al mundo que te respete si tú misma te criticas a diario, si te saboteas cada vez que algo bueno llega, si no sabes poner límites sin sentir culpa, si te obligas a quedarte en lugares que tu alma ya abandonó hace tiempo. El mundo no puede darte lo que tú no te estás dando. Y eso no es castigo. Es una ley espiritual. Luciana entendió que el respeto no está en la forma en que te miran, sino en cómo caminas, en cómo entras a una habitación, en cómo respiras cuando todos están hablando y tú decides no hablar porque tu alma no tiene nada que demostrar, en cómo eliges quedarte sola antes que traicionar tu corazón. Y aunque nadie lo diga en voz alta, todos lo sienten, porque la energía no miente. Y cuando una mujer se respeta, el mundo se reeduca, su voz cambia, su forma de mirar cambia, sus relaciones cambian, su cuerpo cambia. No porque lo transforme estéticamente, sino porque empieza a habitarlo con presencia. Ya no se desconecta, ya no lo castiga, ya no lo niega. Se convierte en templo y en instrumento de verdad. Y desde ahí el respeto llega, no como una exigencia, sino como una consecuencia inevitable de su despertar. Lo que muchas mujeres no saben es que el respeto no se exige con gritos, ni se negocia con sonrisas complacientes. El respeto se impone con una presencia silenciosa que dice, no me toques el alma si no sabes cuidarla. Pero para llegar a esa energía, para encarnar esa vibración firme y elegante, antes hay que atravesar la noche oscura de la vergüenza, de la culpa, del miedo a ser vista, del terror a ser rechazada. Porque el respeto verdadero comienza cuando tú misma decides dejar de negociar con tu valor. Y eso no sucede con técnicas ni frases de poder, sino con una alquimia más profunda, invisible pero poderosa, la integración de tu sombra. Lo que proyectas lo atraes, lo que reprimes lo encarnas en otros, lo que temes mirar dentro de ti es lo que los demás usarán para manipularte. Carl Jung lo dijo con claridad, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Lucía lo entendió tarde. Durante años, había sido la mujer amable, sonriente, disponible, aquella que decía, no te preocupes cuando sentía rabia, que decía, está bien, cuando algo dentro de ella gritaba, no es justo. Tenía el alma hecha pedazos de tanto tragarse palabras, y aún así, no se sentía respetada. Los hombres la usaban, las amigas la ignoraban, su familia la mandaba, y ella sonreía. Porque eso le enseñaron, que una buena mujer aguanta, entiende, perdona, complace. Pero un día, mientras lloraba en silencio en el baño de su trabajo, porque su jefe la humilló públicamente, algo dentro de ella se quebró de una manera diferente. No fue tristeza, fue furia, pero no una furia destructiva, fue una furia sagrada, un fuego que empezó a recorrerle el cuerpo como si su sombra hubiese despertado de un largo letargo. Esa noche, por primera vez en años, no pidió perdón por existir. No se disculpó por estar cansada, no explicó su silencio, solo se sentó en su cama y dejó que la rabia hablara. Y lo que esa rabia dijo no fue feo, ni malo, ni peligroso, fue lúcido, fue sabio. Le dijo, no estás siendo tú, estás siendo la versión domesticada de lo que el mundo te pidió. Y el mundo no respeta lo que se arrodilla para ser amado. El mundo respeta lo que se pone de pie por sí mismo. Así comenzó el viaje de Lucía hacia el respeto, pero no un respeto externo, sino el más importante, el respeto hacia su propia alma. Muchas mujeres creen que ser respetadas depende de cómo se visten, de cómo hablan, de cómo ponen límites, pero lo que realmente impone respeto no es lo que haces afuera, sino lo que ya no permites dentro de ti. Porque todo comienza por lo que tú toleras de ti misma. Cuando toleras tu propia autoexigencia enfermiza,
atraerás personas que te sobrecarguen. Cuando reprimes tu necesidad de descanso, atraerás relaciones que te agoten. Cuando desprecias tu cuerpo, te rodearás de miradas que lo juzguen. Todo está conectado, y solo cuando te vuelves consciente de esa danza energética puedes cambiarla. Lucía empezó a escuchar su sombra. A veces se presentaba como rabia, otras como tristeza, otras como un deseo profundo de desaparecer. Pero ya no la rechazaba, le daba voz, le preguntaba qué necesitaba, y su sombra le respondía, no con palabras, sino con memorias, la vez que la compararon con su hermana, la vez que le dijeron que era demasiado, la vez que su padre la miró con decepción. Cada recuerdo era una raíz rota que necesitaba ser tocada con ternura para volver a florecer. El respeto no viene del perfeccionismo, sino de la honestidad. No viene de la dureza, sino de la verdad emocional. No se trata de parecer fuerte, sino de ser tan profundamente tú, que tu autenticidad se vuelva incuestionable. Las personas pueden no entenderte, pero sentirán algo en ti que no se atreverán a cruzar. Eso es respeto, y eso solo nace cuando dejas de pedir permiso para existir, cuando abrazas tanto tu luz como tu sombra, cuando te reconoces en todas tus formas, la que ama, la que desea, la que protege, la que ruge. El truco psicológico del que Jung nos habló no está en manipular la percepción de los otros, sino en dejar de proyectar nuestras heridas sobre ellos. En vez de pensar, ¿cómo me verán si hago esto?, una mujer soberana se pregunta, ¿qué parte de mí necesita ser mirada antes de reaccionar? Ahí está el poder, en detenerte un instante antes de hablar, de ceder, de callar y mirar hacia adentro. Lucía empezó a caminar distinto, no porque lo practicara, sino porque algo en ella se acomodó. Su columna se enderezó, su voz se volvió más lenta y firme. Sus silencios se volvieron incómodos para los que estaban acostumbrados a verla sonreír sin motivo, pero ella no los llenaba, los dejaba ser. Y en ese silencio empezó a recuperar su poder. La sombra femenina no es maldad, es protección, es fuego no canalizado, es intuición no escuchada, es deseo no validado. Cuando una mujer integra su sombra, no se vuelve peligrosa, se vuelve completa, y nadie respeta más que a una mujer completa, porque no tiene puntos débiles que puedan manipularse. Pero este proceso no es lineal. Hay días donde vuelves a dudar, donde quieres retroceder a la antigua tú, esa que sabía cómo agradar, esa que controlaba todo para no perder nada. Pero en algún lugar dentro de ti sabes que esa versión está muriendo por una razón. Ya no te sirve, ya no te protege, ya no te representa. El respeto es una frecuencia, y tú no puedes vibrar en respeto si estás vibrando en abandono. No puedes imponerte si te estás traicionando. No puedes exigir presencia si tú misma te haces invisible. Lucía comenzó a hacer pequeños actos de lealtad hacia sí misma. Dijo que no a una reunión que no quería ir. Se fue del chat donde sentía que no era bienvenida. Se permitió llorar frente a su pareja sin justificar sus emociones. Y cada uno de esos actos, aunque parecían insignificantes, eran una revolución energética. Porque cada vez que una mujer se honra, el universo se reconfigura para tratarla diferente. El respeto se vuelve inevitable cuando tú misma te tratas como algo sagrado. En la calle los hombres ya no la miraban igual. No era miedo lo que despertaba, sino un tipo distinto de atención, la que sabe que esa mujer no necesita tu validación, que ella camina con los pies de la reina, con los ojos de la hechicera, con el cuerpo de la amante, con el silencio de la mística, y ninguna de ellas suplica por amor. Lucía se dio cuenta de que la verdadera magia no estaba en cambiar cómo el mundo la trataba, sino en cambiar cómo ella se trataba en presencia del mundo. No bajó la cabeza, no suavizó su voz, no explicó su elección. Y en ese acto de integridad, el respeto se volvió inevitable. Todo lo que alguna vez pensaste que tenías que hacer para ser respetada, controlar, seducir, reprimirte, ceder, se disuelve cuando comprendes que la única persona que debe respetarte primero eres tú. Y eso no se hace con afirmaciones vacías, sino con decisiones incómodas, con valentía emocional, con actos invisibles pero transformadores. La mujer que impone respeto no es la que intimida, es la que encarna su alma. Y eso
no se puede fingir. Hay mujeres que caminan por la vida como si el alma les pesara, mujeres que no aprendieron a defenderse, sino a justificarse, que no fueron enseñadas a brillar, sino a pedir permiso para ser vistas. Mujeres que confunden el amor con la tolerancia, la bondad con el silencio, la empatía con el sacrificio. Y detrás de cada una de ellas hay una niña rota que un día entendió que para sobrevivir tenía que hacerse pequeña. Pero llega un momento en la vida de toda mujer donde el alma ya no puede seguir encogida, donde el cuerpo se convierte en una jaula, donde las palabras se atragantan, donde el espejo ya no refleja la verdad, sino la máscara que llevas puesta desde hace años. Y si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, es porque ese momento ya te alcanzó. Ya no puedes seguir cargando con lo que no eres. Ya no puedes seguir pidiendo permiso para sentir. Ya no puedes seguir escondiendo tu sombra como si fuera una vergüenza. Esa no eres tú. Nunca lo fuiste. Y hay algo que quiero que recuerdes con fuerza. Lo que impone respeto no es la perfección, sino la presencia. No es la dureza, sino la coherencia. No es la apariencia, sino la energía que se siente cuando una mujer ha vuelto a habitarse por completo. El truco psicológico de Jung, ese que ha estado latente en todo este viaje, no es un truco externo, no es un arma para controlar al otro, es una reconquista interior. Jung entendió que solo podemos vivir en el mundo desde la verdad si primero entramos en nuestras propias tinieblas y encendemos allí una antorcha. Esa antorcha no es otra cosa que el respeto que comienza en la sombra. Hay algo radicalmente hermoso en una mujer que ha hecho las paces con sus partes más rechazadas. Su mirada se vuelve profunda, su voz una oración, sus silencios un espejo, y todo lo que la rodea comienza a moverse en función de esa vibración. Ya no atrae desde la carencia, sino desde la verdad. Ya no busca amor que la salve, sino almas que la reconozcan, porque ha dejado de mendigar, porque ha aprendido a esperar, y porque ha comprendido que su alma no está en oferta. En este punto ya no hablamos solo de Lucía, porque Lucía no es un nombre, es un espejo, es una metáfora viva, es la historia de todas aquellas que han sido sumisas por miedo, dóciles por obligación, calladas por trauma. Es la voz de esa parte de ti que sabe que es tiempo de regresar a ti, de volver a tu trono. No como una reina que domina, sino como una reina que no se traiciona. El respeto se convierte en una consecuencia natural cuando el alma ha sido rescatada del abandono. Y rescatar el alma no es una metáfora ligera, es un acto radical. Es decir, a partir de hoy, soy yo quien se queda conmigo cuando todo arde. Soy yo quien me abraza cuando nadie me comprende. Soy yo quien me escucha cuando el mundo me calla. Y no es fácil. Porque hay partes tuyas que aún creen que no merecen ser vistas, que se sienten demasiado, que han sido rechazadas tantas veces que se escondieron para siempre. Pero tú no puedes imponer respeto si aún estás dividida por dentro. Una mujer que no habita sus partes rotas será constantemente dominada por ellas. Por eso el truco psicológico no es imponerte hacia afuera, sino integrarte hacia adentro. El respeto, como la luz, solo se impone cuando nace de dentro. Y no hay sombra que lo opaque cuando una mujer se enciende desde su centro. Esto no significa que no volverás a caer, que no dudarás, que no llorarás. Significa que ya no lo harás desde el abandono, sino desde la conciencia. Significa que aunque te tiemble el cuerpo, seguirás caminando, que aunque sientas miedo, no volverás a traicionarte, que aunque pierdas personas, no perderás el alma. ¿Y sabes qué sucede cuando una mujer deja de traicionarse? El mundo cambia su lenguaje con ella. Ya no te interrumpen, te escuchan, ya no te piden explicaciones, te creen, ya no te dan migajas, te ofrecen espacio, porque algo en ti grita sin decir una palabra. No vuelvas a tocarme sin intención, no me nombres sin conocerme, no me prometas sin alma. Las mujeres que han pasado por la oscuridad del alma no necesitan levantar la voz. Su sola presencia ordena el caos, porque están paradas en sí mismas. Y eso no tiene precio, ni competencia, ni imitación. Lucía no cambió el mundo, pero cambió su lugar en él. Y desde ahí el mundo se reordenó para ella, no por magia, sino por ley natural.
la misma que opera en la psique humana, la misma que opera en la psique humana, la misma que Jung intentó explicar con sus arquetipos. Porque cuando una mujer encarna a la reina, el mundo responde a su soberanía. Cuando encarna la hechicera, se respeta su misterio. Cuando encarna la amante, se honra su deseo. Cuando encarna la madre interna, se reconoce su sabiduría. Y todo eso no se logra imitando, se logra recordando, porque todo lo que necesitas ya está en ti, solo estaba dormido, cubierto de culpas que no eran tuyas, tapado por la voz de madres heridas, por la educación de un patriarcado inconsciente, por las exigencias de una sociedad que teme a las mujeres completas. Pero tú no naciste para encajar, naciste para encarnar. Y una mujer encarnada es la prueba viviente de que el respeto no se exige, se irradia. Entonces, mírate ahora, mira todo lo que atravesaste para llegar aquí. Las veces que te callaste, que aguantaste, que fingiste estar bien. Las veces que te adaptaste para no perder, que sonreíste para no incomodar, que cediste para que te quisieran. Mira todo lo que soltaste, todo lo que estás sanando, y dime si eso no merece respeto. No porque seas perfecta, sino porque te elegiste. Porque a pesar del miedo, te estás volviendo a ti. No hay acto más digno que ese, y si un día vuelves a olvidarlo, vuelve aquí, a estas palabras, a esta frecuencia, a este espacio donde no eres juzgada, sino vista, donde no tienes que demostrar nada para ser válida, donde tu sombra y tu luz caminan juntas como hermanas, no como enemigas, donde tu historia tiene sentido, donde tu voz tiene eco, donde tu alma tiene lugar, porque tú no estás sola, nunca lo estuviste. Solo estabas dormida, pero ahora estás volviendo, y el mundo lo va a sentir. Te aseguro que lo va a sentir, y cuando lo sienta, no sabrán qué fue lo que cambió, no sabrán explicarlo, pero sabrán que contigo ya no pueden jugar, porque ya no estás disponible para lo que te quiebra, porque has dejado de ser paisaje y te has convertido en fuego, y nadie se atreve a tocar el fuego sin quemarse. Así es como se impone respeto, desde el alma encendida, desde la sombra integrada, desde el cuerpo habitado, desde la palabra que no tiembla, desde el corazón que no se rinde. No es un truco, es un acto sagrado, y tú ya lo estás haciendo. Así que no te detengas, sigue caminando, sigue volviendo a ti, porque cada paso que das en dirección a tu verdad es una oración que el universo escucha. Y el universo, créeme, jamás desobedece a una mujer que camina con el alma en llamas.